buenas tardes. Pues bienvenidos sean todos y todas a la mesa 2 del eje temático de filosofía de la religión. Esta mesa está titulada Secularización, un problema de nuestro tiempo. Voy a dar brevemente las instrucciones a los ponentes y a los asistentes para agilizar y optimizar el tiempo y que podamos tener una fructífera conversación al final de las ponencias. Los ponentes van a tener 30 minutos para presentar cada una de sus ponencias. Les avisaré por el micrófono cuando les resten 5 minutos para que puedan ir concluyendo. Al final, pues, de la mesa vamos a dejar un breve espacio para que nos lleguen preguntas a través del chat para las personas se la pueden ir desarrollando a lo largo de cada una de las ponencias para que cuando estas hayan concluido se puedan realizar las preguntas. En caso de que no haya preguntas ni participación por parte del público, entonces vamos a proceder a abrir un debate entre los tres ponentes. Me permito presentar en primer lugar al maestro Jorge Alberto Martínez Juárez, quien es licenciado y maestro en humanidades en el área de filosofía moral y política por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente cursa el doctorado en humanidades en la misma institución con una tesis sobre el problema de la secularización en el mundo moderno. Sus principales áreas de investigación son la filosofía alemana del siglo XVIII y siglo XIX, filosofía francesa del siglo XX, fenomenología y existencialismo, y filosofía alemana contemporánea, entre ellos Ludwig, Voegelin, Schmidt, Taubes, Bloomberg. El día de hoy nos presenta la conferencia intitulada La secularización como categoría genealógica de la modernidad. Maestro Martínez, cuenta usted con 30 minutos cuando guste comenzar, por favor. Ok, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias en primer lugar al doctor Francisco Piñón y a Roberto por haberme invitado a esta mesa para conversar sobre este tema tan importante, actual e interesante, ¿no? Voy a leer un texto breve, espero que sean menos de los 30 minutos que se me designaron. En todo caso, si, como dice Isaac, por favor me dices para pararle ya al rollo. Bueno, comienzo. Desde el punto de vista teórico, parece que el problema de la secularización excede las discusiones puramente sociológicas sobre el grado de religiosidad o irreligiosidad existente en los diversos países a lo largo del globo, posteriores al denominado así proceso de racionalización del mundo, específicamente moderno, o sobre si las creencias religiosas aún persisten de manera estable y vigorosa en él. No es como si el denominado reencantamiento del mundo consistiera, simple y llanamente, en la banal constatación de que la religión jamás ha cedido su lugar como fuente de discursos normativos al interior del tejido social. Esto, en este orden temático, actualmente se ha desarrollado a partir de lo que se conoce o se ha conocido recientemente como la possecularización o la possecularidad. Han surgido dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo es posible, si es que lo es, integrar los diversos discursos religiosos aún en discusiones que atañen al orden del interés público, sin hacer menoscabo, aquí el problema genuinamente filosófico, sin hacer menoscabo tanto de su fuerza expresiva como de su fuerza cognitiva en un estado democrático y secular? Esa es la pregunta que hasta años recientes se ha hecho, por ejemplo, Jürgen Habermas. Y dos, ¿de qué manera los discursos religiosos fungen aún hoy como resortes de la acción política, tanto individual como colectiva? Es decir, ya no solo como un conjunto de preceptos, de ritos, costumbres, dogmas, etcétera, que serían practicados en los márgenes de la vida privada de los ciudadanos, sino que, digámoslo así, tendrían como fin la reconquista del espacio público una vez que la modernidad occidental creyó
haber podido recluirlas en los límites de la conciencia individual. Desde el punto de vista hipotético de un ciudadano individualmente secularizado, liberal o ilustrado, parecería especialmente preocupante cómo las creencias religiosas aún pueden servir como fuentes de legitimación de la acción política. Legitimación que, por muy ideológica y superestructural que se quiera, tiene efectos políticos bien determinados. Esto es especialmente relevante en la medida en que atestiguamos que, con la expansión democrático-capitalista del mercado de las religiones, incluyendo su relativización e incluso la negación de todo orden dogmático institucional religioso en favor de la libre experiencia religiosa individual, no es extraño que en las religiones monoteístas históricamente más importantes se observe un crecimiento desaforado de sus vertientes más conservadoras y tradicionalistas, en una evidente estrategia de supervivencia dentro de un mundo que se antoja cada vez más profano. Sin embargo, toda valoración que se tenga de la función de la religión, así como su influjo en las sociedades democráticas, parece estar determinado por los valores y premisas que la modernidad ha introducido y que hoy nos parecen a menudo como irreversibles. En efecto, la modernidad aparece como el centro productor, sobre todo a partir del siglo XVIII, de una normatividad casi homogénea que se autoafirma como criterio sobre el cual se establecería el carácter más o menos progresista, más o menos conservador de las distintas posiciones críticas sobre ella, incluyendo, por supuesto, aquellas realizadas desde perspectivas religiosas. Pero, ¿en dónde radica la fuerza con la que la modernidad se ha alzado como el criterio aparentemente inamovible que juzga y cualifica toda crítica? La transformación de la economía, la ciencia y la política derivada de ella fueron tres de los elementos decisivos para consolidar aquello que Giacomo Marra ha denominado, a mi juicio certeramente, como normatividades neutralizadoras de la secularización. Fin de cita. En efecto, la fuerza de la normatividad moderna radicaría justamente en que, mediante el elemento autocrítico que le constituye, podría jugar el papel de juez y parte en todo intento de crítica. Aquellas posiciones que le cuestionasen de manera que quieran salir de sus presupuestos no solo tenderían a ser valorizadas como conservadoras y antiilustradas, sino como exteriores y o trascendentes. En la medida en que dichas críticas señalasen sus extravíos de la modernidad, sus insuficiencias, injusticias, o que vaticinasen francamente su bancarrota moral y política, solo serían susceptibles de ser integradas en el canon del criticismo moderno si y solo si partiesen de sus premisas más fundamentales. En este sentido, la exigencia de la razón moderna radicaría en una crítica inmanente que le haría a largo plazo algo aceptablemente perfectible, pero de ninguna manera reversible. Esa es la posición, en resumidas cuentas, de Jürgen Habermas. El que consideremos esta exigencia de la razón moderna como una matriz productora de peticiones de principio y liquidación de las diferencias reales, depende justamente de la decisión de posicionarse en torno a la aceptabilidad de las premisas modernas. Buena parte de las discusiones críticas sobre la modernidad, tan diversas, contrarias y contradictorias entre sí, tanto por medios de articulación como por fines teóricos y políticos, se han centrado en desarticular el grand récit de la modernidad, tratando de visibilizar su relatividad histórica, así como de valorizarla, contrastando sus resultados fundamentales con sus objetivos primigenios. De este modo, se haría patente la línea hereditaria de la modernidad y haría saltar por los aires una supuesta narrativa mitológica acerca de su pretendida superioridad epocal y su desembarazamiento histórico. Es decir, la modernidad, en tanto que modernidad autofundante, no necesitaría recurrir para su justificación y su legitimidad a una tradición.
una pretensión desaforada, ah, pero presente. Como uno de los medios teóricos por excelencia para llevar a cabo esta desmitificación de la Neuzeit, de la Edad Moderna o de la modernidad, ha sido precisamente la categoría de secularización como categoría crítico-genealógica de la modernidad. Como sucede con los grandes conceptos de la cultura occidental, parece que en el habla cotidiana todo el mundo sabe más o menos qué quiere decir cuando invoca el vocablo de secularización. En la actualidad, independientemente del dominio del saber y el contexto en el que tiene lugar tal invocación, es habitual, no siempre, pero es habitual, que se quiera mentar con ese concepto una suerte de desplazamiento con diversos grados de evidencia de la religión y sus funciones en el ámbito público. Él querría mentar un proceso más o menos uniforme y progresivo de cambio o incluso de sustitución de competencias entre lo sagrado y lo profano. Por alimentar aún más la carga metafórica que de por sí ya arrastra el concepto, parecería que secularización querría significar, en general, una especie de vaciamiento del mundo de toda trascendencia, o incluso de liquidación. En una suerte de popularización de este concepto, su comprensión parece volverse inusitadamente clara y concreta cuando su referencia está limitada, por ejemplo, al fenómeno patente y continuamente dado por hecho de la separación entre Iglesia y Estado en las sociedades occidentales, ¿no? Y ahí se empalmaría incluso el concepto de secularización con el de laicidad, que son conceptos distintos, pero que tienen sus relaciones. Eh, me brinco unas cosas. El problema de la extensión semántica del concepto de secularización se agudiza cuando se tiene en cuenta que, a diferencia de muchos conceptos occidentales clásicos como justicia, Estado, historia, libertad, etc., este concepto ha pasado a designar muy marcadamente al pathos general de toda una época específica, que es la modernidad. De este modo es fácil encontrar en el discurso teórico una vinculación extremadamente fuerte entre dichos conceptos, en el sentido de que secularización vendría a designar un conjunto de procesos, experiencias y expectativas exclusivos de la época moderna. Se podría hablar de la concepción de la libertad, por ejemplo, entre los antiguos comparándola con los modernos, pero llevar a cabo la misma comparación con el concepto de secularización resulta notablemente atípico, más allá de su rastreo etimológico y su uso premoderno, el cual continuamente se limita a señalar el origen del vocablo en el derecho canónico. Más aún, secularización parece ser un concepto cuya significación pretende ella misma, él mismo, clarificar y explicitar el cambio de época que ha tenido lugar en el modo de la autocomprensión humana en su desvinculación o pretendida desvinculación con la trascendencia y la autoridad divina. En el fondo, lejos de ser un concepto puramente descriptivo de un determinado estado de cosas, suele ser utilizado como herramienta teórica que permitiría esclarecer aquello que habría sido olvidado u ocultado, consciente o inconscientemente, por la emergencia histórica de la modernidad y su radical autoafirmación frente al predominio del recurso a la trascendencia para fundamentar los más variados aspectos de la vida humana. Aquello olvidado y negado sería su origen específicamente judeocristiano. La secularización no significaría solamente un mero desplazamiento, despojo o alienación de los bienes de salvación en favor de los bienes mundanos, sino que serviría para explicar toda una campaña de encubrimiento del pasado por parte de lo moderno, haciendo visible que las estructuras histórico-conceptuales de este último siguen aún operativas, histórico-conceptuales del mundo judeocristiano siguen aún operativas subrepticiamente en el lenguaje mundano, secularizado de la modernidad. Es decir, la modernidad sería una especie, lo propio de un término de José Luis Villacañas, criptoteológica. La modernidad sería en realidad una modernidad criptoteológica y criptocristiana.
Una aplicación tal de la secularización como concepto clave para hacer visible la específica relatividad histórica de la modernidad y su deuda presuntamente negada a fuerza de autoafirmarse con sus raíces judeocristianas, ha sido denominada paradigmáticamente por Hans Blumenbach como teorema de la secularización. De hecho, alguien como Giacomo Marramao ha encontrado en este supuesto rendimiento teórico del teorema de la secularización una propiedad específicamente genealógica, en la medida en que impide concebir a la modernidad occidental como una época definitiva y absoluta, trámite el triunfo de la crítica y la razón, es decir, en última instancia, del triunfo del mundo. Cito a Marramao: la pretensión genealógica del teorema de la secularización consiste esencialmente en poner en duda la representación de la modernidad como principio autosuficiente y como principio absoluto. Fin de cita. El teorema de la secularización, al mismo tiempo que pondría en duda la novedad absoluta de lo moderno, explicitando su relatividad, la descargaría de esa pretensión, no tan inusitada históricamente y propia de los umbrales de época, de una casi mítica autofundación por medio del carácter crítico de la razón. En otras palabras, llevaría a cabo una desmitificación del proceso crítico, revelando las estructuras modernas como la inversión negativa de las estructuras judeocristianas. En ese sentido, Jean-Claude Monod menciona que, cito, los tiempos modernos no vivirían más que de un contenido legado, heredado a pesar de las denegaciones y las ilusiones de autofundación. Los tiempos modernos no serían entonces tiempos nuevos, fundados y conscientes de su fundamento, sino serían solo el momento en que se efectúa un cambio de plan, una mundanización del cristianismo. Es por esta idea y la implícita y muchas veces explícita desvalorización de las pretensiones de novedad de la modernidad europea que conlleva, que Blumenbach ha caracterizado al teorema de la secularización como un intento de deslegitimar a la época moderna. De ahí el título de la gran obra de Blumenbach, la legitimidad de la edad moderna. Continúo. Hay que subrayar que una de las características teóricamente más atractivas de dicho teorema, del que Blumenbach, por cierto, señala que la formulación más fuerte por los presupuestos que tiene y por las consecuencias políticas que se derivan de ella, es la frase, pues sí, una de las frases más famosas de Carl Schmitt en Teología Política 1, que dice que todos los conceptos más importantes o más pregnantes de la teoría, de la doctrina moderna del Estado, son conceptos teológicos secularizados. Blumenbach tiene claro que esa formulación de Schmitt es, digamos así, como el paradigma de lo que él denomina teorema de la secularización. Y teorema lo denomina como teorema de una forma en realidad bastante irónica, porque para Blumenbach, que critica este tipo de formulaciones, evidentemente no llegaría al grado de un teorema. Prosigo. Hay que subrayar que una de las calidades teóricamente más atractivas de dicho teorema es que proporciona a primera vista una aparente claridad genealógico-conceptual, puesto que se ve impelido a reducir al ámbito de la derivación las estructuras históricas conceptuales del mundo moderno. La lógica de la inversión y del cambio de signo de los atributos trascendentes se describiría más apropiadamente como una migración de tales atributos al mundo. Lo que es absoluto ya no tendría nada que ver con la trascendencia misma, sino con la ya irrenunciable y acelerada inmanencia del mundo. Mundanización, inmanentización o incluso, como dice Koselleck, temporalización,
serían conceptos estrechamente ligados con el proceso general de la secularización y que harían referencia a la inversión del absoluto y a las consecuencias extremas de este proceso, que el mundo sea la única instancia posible de donde puedan extraerse las condiciones de posibilidad de todo fundamento. La ética, la política, la economía, la ciencia, etcétera, solo podrían adquirir pertinencia en la medida en que respondieran a necesidades propiamente intramundanas. El movimiento del arriba hacia abajo, o sirviéndonos de la misma metáfora utilizada por Marramao, del cielo hacia la tierra, ha impulsado a un pensador como conservador como Eric Voegelin a desarrollar la tesis, por ejemplo, de que la mundanización o propiamente la secularización moderna no es otra cosa que una reacción gnóstica contra la tradición judeocristiana. De hecho, no sería una reacción cualquiera, sino una verdadera revuelta gnóstica, y que en realidad consiste en una especie de divinización de la humanidad, una divinización del mundo, que en el fondo es una perversión absoluta. Ese es el tono de uno de los escritos más importantes de Voegelin, que es New Science of Politics. Dicho sucintamente, la pretensión de mundanizar o inmanentizar todo fundamento correspondía a una estrategia de descarga, ciertamente, de lo divino trascendente, pero a condición de que tal carga pasara ahora a formar parte del mundo humano, lo divino inmanente. Si el gnosticismo primitivo, que constituía una verdadera amenaza para la naciente fe cristiana, llevaba a cabo un proceso de desvalorización del mundo en tanto que creación del Dios, creación del maligno Dios Demiurgo, es decir, del Dios judío, sobre todo en la versión protognóstica de Marción, a favor del Dios redentor, Jesucristo, la moderna revuelta gnóstica haría el mismo movimiento, pero en dirección contraria. Pondría en marcha un plan de desvalorización de toda trascendencia a favor de una, digámoslo así, divinización del hombre, en la medida en que recae solo en él la responsabilidad de asegurar sus condiciones de fundación, sustituyendo la fe en la trascendencia por la fe en el conocimiento, en la gnosis. Cito a Voegelin: el intento de inmanentizar el significado de la existencia es fundamentalmente un intento de llevar nuestro conocimiento de la trascendencia a un ámbito más firme que el que permite la cognitio fidei, el conocimiento de la fe, y las experiencias gnósticas ofrecen este ámbito más firme en la medida en que ellas son una expansión del alma hasta el punto en que Dios es arrastrado dentro de la existencia del hombre. Fin de cita. La desmesura moderna radicaría, precisamente, en hacer del conocimiento del mundo y de su propia condición la instancia única y decisiva de autocomprensión. La expulsión de la trascendencia como instancia pertinente daría lugar a una concepción de la potencia infinita del conocimiento humano que, si bien no puede satisfacer de hecho su pretensión ilimitada, sí que puede extenderla al tiempo futuro en la forma de expectativas basadas en ella. En otras palabras, la gnosis moderna abriría la puerta con Joaquín de Fiore mediante, según Voegelin y con él Löwit y Taubes, a una inmanentización de la esperanza escatológica propiamente cristiana, la filosofía. Para ellos ello constituye la filosofía moderna de la historia. Dicho lo anterior, el tema de la secularización tendría la pretensión de explicar una supuesta migración de atributos trascendentes al mundo en el marco de estructuras conceptuales, denegando a la modernidad toda novedad ex nihilo, presuntamente contextualizando históricamente su propia emergencia. Ahora bien, ciertamente la tesis genealógica de la secularización tiene como objetivos primordiales tanto establecer los límites y alcances de la época moderna, junto con todos sus presupuestos esenciales, así como visibilizar su presunta deuda cultural judeocristiana que le determina. Sin embargo, tal genealogía no implica necesariamente un compromiso sobre la valoración final de este proceso. En la medida en que el concepto de secularización es utilizado
como categoría de un diagnóstico histórico, lleva dentro de sí una profunda ambigüedad que no solo atañe a su significado y que sería precisamente colmada por la hermenéutica genealógica, sino que tal ambigüedad recaería en el carácter abierto de su valoración, posibilitada por su propia pretensión de neutralidad epistémica. De este modo, el proceder genealógico no sería tanto un simple rastreo lexicográfico de una palabra, de un concepto y de sus distintos usos a lo largo de la historia, como la explicitación de un proceso histórico en el marco de una fórmula bien delimitada, en donde una época es deducida mediante la persistencia y presión que la época anterior tiene sobre ella. B es A secularizada. Este es el teorema de la secularización como lo formula Blumenberg. Maestro Martínez, Así, 5 minutos, por favor, para ya concluir voy a su terminar. ponencia. Justo. Gracias. Así, para la hermenéutica genealógica de la secularización, cito a Maurice Anguenon, los modernos han sido, ya sea impostores, ya sea necios y ciegos, que no han visto o no han querido ver lo que devela la hermenéutica genealógica, su deuda hacia la religión y su incapacidad de salir de los esquemas religiosos. Han pretendido romper con el mundo y los valores cristianos, pero no han podido ni sabido cambiar verdaderamente el paradigma. Han transpuesto, reciclado astutamente las concepciones aparentemente insuperables de este mundo rechazado. Fin de cita. Solo a través de la pretensión de neutralidad es que puede medirse el índice de su presunta cientificidad historiográfica y hermenéutica. Neutralidad científica que hace sentir al genealogista de la secularización, particularmente, como dice Anguenot, perspicaz, en tanto más analogías y relaciones puede establecer entre el mundo premoderno y la estructura metafísico-política de la modernidad. La apertura valorativa como resultante de la presunta neutralidad hermenéutica puede ser visibilizada en toda una gama heterogénea de diagnósticos críticos de la modernidad que difieren no solo en sus objetivos últimos, sino en su valoración, ya sea positiva, negativa o moderada del proceso de constitución de lo moderno por medio de la categoría de secularización, a pesar de compartir premisas metodológicas en común. Así encontramos que la valoración negativa de Leavitt de la modernidad, a la que le imputa falta de radicalidad, difiere de aquellas tesis decadentistas sostenidas por Nietzsche, Voegelin, Del Noce, Troltech o quizá puede entrar aquí también Schmidt. No del todo, pero podría entrar. Es contradictoria con aquellas valorizaciones defendidas por la llamada teología de la crisis, como Bullmann, Barth o Garten, con sus respectivas diferencias y matices, o las teologías de la liberación. Es contraria, pero a la vez metodológicamente y temáticamente muy cercana a la valoración positiva de Taubes en algunos aspectos, y es bastante próxima a las críticas seculares de la modernidad provenientes de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, pienso en Adorno y Horkheimer. En esta variedad de valoraciones críticas a la modernidad subyacen dos elementos en común que posibilitan su comparación y también su crítica: la denominada hermenéutica genealógica y, en segundo lugar, la crítica de las consecuencias racionalizantes de la Neue Zeit. Es en ese segundo punto en el que, a mi juicio, se juega la cuestión central sobre si la racionalización moderna, o la racionalización del mundo más bien, es la expresión suprema, radical y última de la mundanidad del mundo humano y las consecuencias de su autoafirmación como instancia absoluta, única de normatividad. Solo así se vuelve comprensible cómo, a pesar de sus diferencias de contenido, las distintas hermenéuticas genealógicas se alcen contra la absolutización del mundo humano como reemplazo de lo absoluto trascendente, ya sea porque, cito a Romano Guardini, el hombre de la edad moderna no está preparado para el enorme incremento de su poder, fin de cita, o porque la absolutización de la razón ha terminado por convertirse en el dogma, siempre perverso y de consecuencias catastróficas, de la razón instrumental, como sostendrían Adorno y Horkheimer. Y para terminar, la secularización como categoría genealógica presuntamente develaría
las verdaderas motivaciones detrás de esa racionalización del mundo por parte de la modernidad. Como diría de manera irónica y elegíaca a su vez Carl Schmitt en el epílogo a su Teología Política 2, y parafraseando un epígrafe de Goethe en Dichtung und Wahrheit, el lema fundamental de la modernidad ya no sería Nemo contra Deus nisi Deus ipse, sino Nemo contra hominem nisi homo ipse. Nadie contra el hombre, sino el hombre mismo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Jorge Alberto Martínez, por su brillante participación. Por favor, le pedimos al público que nos acompaña, nos pueda hacer llegar las preguntas dirigidas a la ponencia del maestro Martínez a través del chat. Por su parte, me permito presentar a nuestro segundo ponente de esta mesa. Es el doctor Jorge Velázquez Delgado, quien es doctor en filosofía por la UNAM. Ejerce desde 1981 como profesor, impartiendo las asignaturas de Historia de la Filosofía, Teorías y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y Filosofía Política en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Centra sus estudios en los proyectos sobre Renacimiento, crítica política a la modernidad y democracia neoconservadora. Entre sus publicaciones se encuentra ¿qué es el Renacimiento? La idea de Renacimiento en la conciencia histórica de la modernidad, de 1998. Herencias del humanismo en la filosofía mexicana, de 2016. La culpa es de Rousseau, de 2017. Y su texto más reciente, Carl Schmitt, Ordálogos teológicos en los demiurgios de la modernidad. El día de hoy tiene la amabilidad de presentarnos la siguiente ponencia intitulada Carl Schmitt, Ordagos teológicos políticos. Adelante, maestro Jorge Velázquez, con la ponencia de hoy. Cuenta usted con 30 minutos. ¿Tiene su micrófono apagado, maestro? Perdón. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a los participantes y en especial al doctor Francisco Piñón, amigo eterno de tantos años y de tantas... ¿Cuántas llevamos de vino, Francisco? Pues algunas. ¿Cuántas llevamos? Ya falta, con esta epidemia ya nos hace falta una buena pasta y una... pues agradezco a todos y también, igual que lo hizo mi gran amigo Francisco Piñón, dedico este trabajo a la doctora Rovira, extraordinaria persona, muy amiga de la familia, con quien tuvimos muchas tardes deliciosas tomando café en su casa y en las reuniones que hacíamos aquí en su casa. Es una lástima porque el último libro que publiqué hace 15 días lo tenía en su mesa, me comentó su hijo Miguel, que el libro lo tenía en la mesa, que que estaba esperando que nos encontráramos para que se lo dedicara. Pero el texto de Carl Schmitt creo que sí elogió, porque se lo dimos hace tiempo, sobre todo porque hemos encontrado un sistema de producción de libros que espero que nos funcione, pero no funciona porque pasamos del ninguneo presencial al ninguneo virtual. Estamos mandando los libros por Facebook y creo que nadie nos abre. Eso sí, nos mandan a felicitar. Qué bueno, y es una ventaja. Y este libro de Carl Schmitt, pues pasó esa suerte, ¿no? Es decir, ediciones breves de papel y todo lo demás. Si alguna persona está interesada en los libros que estamos publicando, pues se ponen de acuerdo con no sé quién coordine el evento. Francisco no creo, pero algún ayudante que tenga Francisco, con gusto se los enviamos por este medio o por email. En fin, paso y justamente presentamos el libro, a ver si se alcanza a ver, ¿no? Carl Schmitt, ¿no? El libro es Ordagos teológico-políticos en los demiurgos de la modernidad,
y la crítica a la productividad romántica. El libro tiene, como todo el libro, tiene su historia. No vamos a hacer una presentación del libro, en todo caso, pero tiene su historia porque yo me encontré, gracias a un profesor que tuve también muy entrañable en la maestría de filosofía en la UNAM, el doctor Cesario Morales. Empezamos a leer el famoso texto de Schmitt sobre lo político. Y de entonces, pues mi generación, eso de lo político ni nos interesaba de plano. Como tampoco nos interesaban a muchos de nosotros, sobre todo porque veníamos del marxismo y seguimos en el mismo, nos interesaba entender otras cosas. Y estas cosas pues no pasaban ni por Nietzsche, ni por Heidegger, ni por... Y el Hegel que uno leyó, que yo sigo quedándome con él, es otro. Así un poco, ¿no? Para mí es un luterano, como diría Ortega, luterano hasta las cachas, ¿no? Y ustedes saben que Lutero, como nosotros lo trabajamos, a Lutero, pues de alguna manera es el padre putativo del terror, del conservadurismo. Y aquí nos lo han bendecido con todo, como lo mismo ocurrió con Carl Schmitt. La pregunta es, ¿por qué Carl Schmitt? ¿Por qué la izquierda, esa izquierda que yo conocí hace muchos años, ¿no? Que no sé dónde quedó ahora, porque no hay ninguna mesa de marxismo. Creo que no hay un ponente que hable ahora de Marx, o de algún marxista, ya no digamos de Marx, ¿no? De algún marxista, sí se menciona, ¿no? Pero también ese defecto de las modas, ¿no? De las modas, y me encuentro con que hay una decolonización y todos los autores que están citando, pues están haciendo esa colonización epistemológica. Pero es otra discusión que tenemos que tener con todas estas personas, ¿no? Si la pregunta es por qué Carl Schmitt, yo puedo entender muchas cosas, que era necesario mantener un diálogo y una interlocución con autores de la talla de Carl Schmitt, un nazi confeso, y muchos nazis, como Carl Schmitt, eran católicos, Heidegger y Hitler. Y esto no queremos decir con ello que por el simple hecho de ser reaccionarios, conservadores o nazis abiertamente, no son importantes. El problema es que uno pregunta, bueno, ¿y dónde está la crítica? Porque le están poniendo altar y cetros a estas personas. Los están bendiciendo prácticamente, agua bendita, falta que les echen agua bendita, ¿no? Cuando justamente estamos viviendo, se habla de la crisis, se habla de todas estas cosas, pero pues no entiendo algunas cosas y el por qué este giro que se dio a la teología política. Sí, yo leo muchas cosas de teología política, no me considero un teólogo político, en todo caso soy un diletante en esos términos, y las lecturas que hacemos, bueno, son lecturas que tienen que ver justamente con la forma en cómo confrontamos ese mundo real y cómo enfrentamos a esos autores de acuerdo a nuestra propia concepción. Y claro que esto nos plantea muchos problemas desde muchos puntos de vista. ¿Sí? ¿Por qué se está colonizando la teología? ¿Por qué la teología está colonizando a la filosofía? Esto que está planteando Jorge me parece interesante en muchos sentidos, ¿no? Pues sí, pero no hay un distanciamiento crítico. Solamente se asume que estamos hablando de una secularización y bueno, ¿sí? ¿Qué significa la secularización? En todo caso, ¿no? Es decir, ¿en dónde quedó ese famoso proyecto? Ya, o realmente ya vamos a abandonar la razón, todas esas cosas que podemos hablar ampliamente. En todo caso, lo que encuentro es que así hay no considero que la teología sea una rama superior del saber y el conocimiento humano. Es una forma diferente de pensar el mundo. Y en ese sentido, podemos tener un diálogo muy abierto con todos esos problemas de la teología. Incluso el texto surgió de una propuesta de un colega de la UNED de Madrid, en donde estamos trabajando. El año pasado se publicó un libro sobre Bolívar Echeverría, un homenaje que le hicimos a Bolívar Echeverría. Bueno, me invitaron a ser parte de ese homenaje, ¿no? Y trabajamos a Bolívar Echeverría y la referencia que es fundamental para entender muchas cosas de nuestro amigo finado Bolívar Echeverría, que también fue mi maestro, tener su acercamiento que tuvo con Benjamin. Ahora, el filósofo bendecido, ¿no? Cuando antes era Marcuse, ahora parece que después fue
Benjamin, después no sé quién le siga, ¿no? Pero bueno, estas cosas de los reciclajes, las modas, ¿no? Es decir, las modas que están ahora presentes y que ha sido curiosamente el caso de Carl Smith. Cuando leímos el texto que mencionaba con Cesario, pues nos llamaba la atención porque también el caso de los argentinos marxistas difundieron tanto la obra de Carl Schmitt. Pero claro, siempre decían, bueno, es un distanciamiento crítico, tenemos, pero de repente fue un boom, fue un tsunami en donde pues Carl Schmitt de aquí para allá, en fin, pero no encuentro, lo que yo traté de hacer, será la propuesta que íbamos a hacer el seminario en Madrid sobre teología política, por muchas razones, porque encontré como una cuestión importante que quien está detrás de muchos filósofos, y sospecho que también mi buen y admirado Hegel, es un filósofo que viaja de contrabando, viaja como polizonte a través de la historia y que se llama San Agustín. El texto de Carl Schmitt no lo dice abiertamente, pero sí hay pasajes donde habla, dice, pues es San Agustín. Y uno lo está leyendo y dice, ¿es San Agustín? Aquí la cuestión, como San Agustín no tiene cartel hoy día en el mundo. Muchos, cuando uno se pone a leer a San Agustín y toda esta culpa terrible que cargamos y todo este capitalismo del que tanto se habla, pues parece que está una cosa por ahí. Y acaba de mandar un chat diciendo, pues lean este texto, porque me cambió hasta mis cursos de San Agustín me cambió a grado tal que mis alumnos de filosofía medieval se salían de clase, ¿no? Y sobre todo los ejemplos que yo ponía de cómo está la cosa, claro que no es lo mismo trabajar una generación que viene de una cierta tradición, un medio ambiente intelectual, académico, a una generación donde ya no les puedes decir ni buenos días. Pero bueno, está cambiando la cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos con este problema? ¿Por qué es la relación amigo-enemigo? Pues saben que es una de las formas más simplonas, por decirlo menos, de pensar la realidad, ¿no? Amigo, enemigo, ¿quién es mi amigo? Lo político, como le menciono un amigo, el decisionismo que tanto se habla o se ha hablado, ¿no? Sí, bueno, y esto tiene una serie de los conceptos que son fundamentales en el pensamiento político. En todo caso, lo que estamos hablando es justamente de algo así como la sociedad del diablo y la sociedad de los buenos, ¿no? Donde en general, aquí lo que sí puede ser atractivo de Carl Schmitt es la crítica que es al liberalismo, ¿no? Y de ahí es posiblemente la fascinación que se tiene sobre Carl Schmitt, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente se está pensando siempre amigo-enemigo cuando pensamos otro tipo de posibilidades de lo político como el enfrentamiento, el conflicto entre los sujetos y las fuerzas políticas. No es la contradicción. Y nosotros, desde la tradición del humanismo marxista, de la filosofía de la praxis o la filosofía crítica, pensamos en contradicciones. No estamos pensando en conflictos. El conflicto puede surgir ahora y puede ser muy apantallador, pero mañana se diluye. No pensamos en ciertos personajes y cambiamos de paradigma. Cuando yo empecé a estudiar esas cosas de la sociedad y el marxismo, pues me hablaban del proletariado. Y el espíritu está en el proletariado y ahora ya me lo cambiaron. ¿Ya qué ocurre? Está bien que hay un proceso en donde hay una serie de movimientos, de trayectorias históricas y de cómo pensar la realidad. Pero bueno, si le decimos, pues entonces digamos adiós a todo. No, nadie habló de socialismo, curiosamente, ¿no? Ya lo damos por finiquitado el socialismo. Ya no avanzamos más por esa parte. Pues si es así, yo no voy por ese lado, ¿no? Es decir, lo que tenemos que seguir pensando que esta decadencia y esta barbarie que vivimos, pues debe tener una salida socialista. Pero sin embargo, ahora se nos atravesó el populismo. Y el populismo parte justamente de esa premisa de Carl Schmitt, amigos enemigos, ¿no? Y esos amigos enemigos, pues todos los días están. El contexto de Schmitt, ustedes saben que fue muy denso, fue muy pesado, ¿no? Y que incluso se echó unos años condenado por los procesos de Nuremberg, ¿no? Y hay anécdotas que cuentan algunos de sus biógrafos. Dotti, por ejemplo, habla de unas anécdotas de sueños,
etcétera, etcétera. Pero esto, bueno, no va a ser lo fundamental que trataremos, ¿no? El contexto de Adam Smith es una Alemania que está entrando en un proceso muy, muy denso. Hay una revolución triunfante, hay unas oscilaciones de la historia, ¿no? Estas oscilaciones de la historia sabemos que van de un proceso revolucionario triunfante a un proceso contrarrevolucionario. Y no es casual las influencias que tienes, y que yo incluso, si alguien me ayuda, que sobre todo los especialistas en Hegel me ayuda, que pienso que el autor que tenía en la cabeza Hegel no era Adam Smith, era Burke, sobre todo en la filosofía del derecho. Si alguien de ustedes me ayuda, si encuentran este dato, porque es impresionante. Bueno, es que es Burke, ¿no? No es Adam Smith. Sí, ese puede ser Adam Smith, la fenomenología, etcétera, etcétera. Y no me ataquen con tantas citas, ¿no? Reflexionemos, pensemos los problemas, porque no estamos utilizando falacias de autoridad. Y eso no puede ser un diálogo filosófico, ¿no? Yo creo que los diálogos filosóficos tienen que ser ya más abiertos y con aquello que están hablando de la ilustración, ¿no? No con academicismos, pero sí con saber pensar, o atrévete a pensar, ¿no? Si no, pues bueno, podemos quedar. En fin, ¿qué es lo que pensamos de todo este problema? Pues simple y decía que quiere recuperar la dimensión de la iglesia. Por eso dicen, no, la tesis durísima de Adam Smith es la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible. No, el Papa es el Papa y es un ser humano, punto. ¿No? Pero bueno, y él se basa en el conde de Maitre, o Baitre, ¿no? Y en las noches de San Petersburgo, que son textos muy interesantes que se los recomiendo. Yo casualmente encontré una edición de 1842 del Papa y encontré otra nueva edición, ahora que tuve la oportunidad de hace unos años estar por España. Es muy interesante porque justamente esos diálogos te permiten ver por qué Carl Schmitt piensa de esta manera. Está pensando en un Estado, pero también está pensando en una contradicción fundamental que se nos presenta en el mundo real, ¿no? Y es por eso que yo lancé la pregunta para la otra mesa, ¿no? A partir incluso de ese libro que les recomiendo que lean, porque justamente viene este problema. ¿Qué es el poder visible y qué es el poder invisible? ¿No? Que estaría planteando una modernidad, porque de alguna manera llega Carl Schmitt a una conclusión muy sugestiva, muy sugerente, en donde dice, bueno, es que está formando la sociedad sin padre, ¿no? Y está ese poder invisible, que está en el ámbito de lo privado y está en el ámbito de lo público. Lo que nosotros tenemos la discusión profunda, seria, y esa serie de discusiones que tenemos todos los días, está en el ámbito de lo político, ¿no? Y el ámbito de lo político es muy interesante cómo se está manejando, incluso en nuestro país, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de otra cosa, ¿no? Así que sería la iglesia, pues, la autoridad encarnada, ¿no? Y ustedes saben que lo que significa, pues, la iglesia. ¿Qué significa esa iglesia, no? Para muchos la salvación, no entro en estas retóricas de que Cristo está en tu corazón, no entro en la discusión de este cristianismo lactosado, ¿no? Una cosa es Jesús, yo me quedo con Jesús, ¿no? Me quedo con los antiguos cristianos, que nunca he entendido qué es eso. El cristianismo primitivo, alguien si me lo explica algún día, a lo mejor llego a entender algo. Tengo ideas, tengo bibliografías, he estado buscando qué es eso del cristianismo primitivo, ¿no? La comunidad pura, ¿no? Y por otra parte, bueno, que sea la iglesia, la comunidad que se corrompe, a nivel tal que justamente llega un Lutero. Y todo lo que tenemos, los dos modelos que se están construyendo de orden social en las etapas de la premodernidad, en donde por un lado sería el modelo jesuita, que es el derrotado, y por otro lado el modelo calvinista, pero que sin embargo los dos vienen de una misma raíz, en última instancia, que sería San Agustín, ¿no? Lutero, pues era agustino, Erasmo era agustino, ¿no? El caso que tenemos que ver por qué Lutero abandona sus cursos de retórica de Aristóteles y dice, no me sirve San Agustín.
y se va con San Agustín, ¿no? Ya bueno, aquí habría muchas cosas que hablar con eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, ustedes saben que lo que se está planteando es fundamentalmente lo mismo que hoy se está discutiendo, pero que sin embargo nos quedamos con una cadena de prejuicios, de temores, que es el problema de la lucha contra el comunismo. ¿Por qué aparece un Carl Schmitt? ¿No? Está planteando la lucha contra un Estado de Derecho liberal. El problema, el diálogo que va a tener, entre comillas, con Kelsen. Todos estos problemas que estarían planteando, y uno trata justamente de por qué entender por qué. Incluso en estos momentos tenemos un enemigo muy fuerte y muy serio. Lo que yo digo, el tema de nuestro tiempo es el imperialismo. El problema de nuestro tiempo es el neofascismo. Y si no nos ponemos abusados de ese mundo que se nos viene, de esa literatura que es muy sugerente, muy importante y que tenemos que leer, como leímos a Hayek y leímos a von Mises y leímos a Popper, ¿no? Y bueno, tuvimos que publicar eso, en donde todo el mundo ya piensa que ya nada más se les dice mercado al neoliberalismo. Se hace una reforma, neoliberalismo. Ponte a estudiar el neoliberalismo. Y ponte a estudiarlos en sus tintas, como dirían. No te vas a los documentos, ¿no? Es otro tipo de trabajo que nosotros tenemos. Pero aquí lo que importa justamente es eso, lo que uno dice, bueno, ¿por qué se plantea este problema, ¿no? Lo que estoy diciendo. Tenemos que volver a pensar el imperialismo en nuestro tiempo. ¿Cómo se están generando las relaciones del desarrollo de las fuerzas productivas? Lo que yo llamo la 4T verdaderamente existente, la nueva revolución científico-tecnológica. Esa es la verdadera revolución que tenemos que estudiar y el verdadero cambio histórico que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si ahorita nos estamos quejando de las tasas de desempleo que tenemos, pues mañana nos vamos a quejar más. Pero vamos a estar felices porque el que nos sirvió la mesa fue un robot. Como hoy estamos felices porque ya tenemos que pagar todas nuestras cuentas a través de un teléfono celular. Ya no voy al banco. Pues, ¿no es eso deshumanización? De una cosa es que estemos en pandemia y estemos encerrados y otra cosa que volvamos a ese mundo. Eso es la deshumanización. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que lo que nos plantea es Carl Schmitt, es un cristianismo, ¿no? ¿Cómo recuperar la cristianización y sobre todo la catolización del mundo? Los nazis fueron muy claros. No se metieron con la religión. Fueron muy inteligentes. Saben que si se metían con la religión no la ganaban. Como también lo fue el Papa. Yo soy neutral, no me meto. Pues no eres tonto, ¿no? Pero sin embargo, aquí también hay una responsabilidad de la Iglesia. Aunque pida perdón, hay una enorme responsabilidad histórica de la Iglesia, no solamente con el problema que tuvimos en la colonización, sino también qué pasó con la Iglesia en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos pensadores que estaban en ese momento? En fin. En todo caso, lo que plantea Carl Schmitt es una doctrina totalitaria del Estado. Es decir, te muevo lo político, pero no te metas con el Estado. El Estado así está haciendo la política. Lo político es el conflicto de estarnos peleando todos los días, ¿no? Y en la competencia, ¿no? La competencia en el mercado, la competencia en sociedad, quién es mejor, quién es peor, ¿no? Quién quedó en primer lugar, cuántos científicos hay, cuántos filósofos hay, todo esto, ¿no? Pero a fin de cuentas, eso es liberalismo. Uno llega a la conclusión que eso es el liberalismo más descarnado de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el humanismo, la filosofía de la práctica plantea otra cosa y está planteando otro problema, pero tenemos que volver de alguna manera a ese problema de la filosofía de la praxis, ¿no? Tenemos entonces que lo político, curiosamente, sería las esferas de unidad de la política, en donde está manifestado a tres niveles, según Carl Schmitt, en el Estado, en el movimiento y en el pueblo, ¿no? Y en donde va a tener siempre esa figura soberana, que ¿quién va a ser? Pues se habla mucho del vicario, los comisarios, habla de todas esas figuras
que aparecen en su discurso, ¿no? Pero aquí sobre todo diríamos, bueno, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que está hablando? Lo que está criticando es al liberalismo, a la representación, ¿no? Y a ese modo de la democracia, que es justamente lo que hoy temen los liberales con el problema del discurso populista. Temen ese problema, porque están hablando, después están diciendo incluso la tarugada de Aznar, ¿no? De decir que hoy el comunismo es indigenismo. Entonces están planteando un problema interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿No? En fin. Bueno, lo que sería en todo caso, lo que plantearíamos sería justamente eh, eh, que la teología podría ser, en el caso de Adam Smith, un logos encarnado, es una propuesta de salvación, ¿no? Aunque no habla de alma, ¿eh? Tampoco esa idea de que tenemos del alma como un espíritu chocarrero que tenemos ahí y que morimos, esta no es, y tienen razón, no es esa lo que entendemos por espíritu, ¿no? No es eso en todo caso lo que entendemos por espíritu es la realización de objetos materiales. Esta computadora pues es un logro del espíritu, que es el espíritu del conocimiento humano, ¿no? La sabiduría. ¿Qué es lo que ocurre con la modernidad? ¿Por qué se seculariza la modernidad? Pues simple y sencillamente porque perdemos un elemento fundamental del humanismo, la renuncia que se hizo desde ese continente de la razón científica e instrumental, que se hizo al problema de la sabiduría. Que ingenuamente, como todos llegamos a filosofía, queremos salir sabios. No, usted sabe, cuando usted sale especialista en Heidegger, en Hegel, en Rousseau, pues no sale sabio, ¿no? La sabiduría es un factor muy importante, como la virtud. O sea, pues no somos virtuosos, lo que decían, ¿no? Pues no porque tengas doctorados y 20,000 doctorados y 20,000 premios, pues no eres objeto de corrupción. ¿Qué es lo que sería la virtud? ¿Y qué entendemos hoy por esa virtud? ¿No? Y otro de los elementos más importantes que encontré yo en Carl Schmitt fue el problema del romanticismo, ¿no? Entonces el romanticismo nos lleva a una serie de paisajes, ¿no? A una serie de elementos importantes con respecto a este problema. Y sobre todo, también lo que encontré es la crítica a Rousseau, ¿no? Así yo, Doctor Velázquez, en ese sentido, gracias. En ese sentido, pues sí, somos evidentemente muy rusonianos, ¿no? Y curiosamente, yo hablo con mis alumnos incluso de posgrado, en filosofía política, la maestría en filosofía política, digo, ¿no se dan cuenta que hay tres autores que son prácticamente los olvidados en nuestra posgrado? Maquiavelo, Rousseau y Marx, ¿no? Y eso, digo, para las personas que estudian filosofía política, ¿no? Pues bueno, sí, podemos entender lo corto de una formación o de una currícula, pero en fin. Decimos entonces, bueno, ¿qué son ordagos? Se habrán preguntado qué es un ordago o rasgos, ¿no? Es una apuesta. Lo que hizo desde mi punto de vista Carl Schmitt fue una apuesta, y una apuesta a su propuesta teológico-política, ¿no? Creo que si entendí bien esta palabra, es un juego de naipes donde apuestas todo a una carta o a todo a lo que tienes en tu mano, ¿no? Y es una especie así como, ¿no? Y él plantea este problema de orgas teológico-políticos en el sentido justamente de lo que estamos planteando, ¿no? Amigo, enemigo, los libros que se publicaron, que yo no desconocería muchos, ¿no? Y bueno, tenemos ahí pues muchas cosas que hablar de ese problema. En todo caso, lo que importa es cómo vamos a rescatar la infalibilidad del Papa, ¿no? Por eso cuando me dijeron que no Francisco Piñón, ¿no? Mi buen amigo, sino Francisco llegó al papado. Oye, pero si eran 3 votos, ya me sacaste el 4, ¿no? Explícamelo. ¿No era que un jesuita jamás iba a ser papa? Pero bueno, llegó eso, y todo el mundo dice, pues es el papa, ¿no?
y hay una infabilidad. ¿Y quién? Bueno, yo también podemos hablar aquí muchas cosas. ¿Quién puso al Papa? Pues sabes quién lo puso, ¿no? Que realmente ha gobernado Roma durante las últimas décadas y que es un gran teólogo, ¿no? Yo tengo varios libros de él, ¿no? Y sobre todo, entonces, bueno, decimos, lo que trata Carl Smith, ¿no? Desde su visión y su aspiración y su relación con el nazismo, pues yo creo que también es donde debemos de tener, más que elevarlo a las montañas y a las grandes alturas, poniéndole incienso y altares, yo creo que tenemos que leerlo desde otra perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, recuperar, en efecto, un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico tiene que ser emancipador. Y también, pues tiene que ser algo mucho más importante para mí, ¿no? Como sería justamente, pues bueno, señores, no hay, porque hace un momento hablaba con la muerte de Dios, bueno, pues ya murió, que bueno, vamos a seguir, porque no estaríamos hablando ya de teología política, porque aquí están hablando de antropología política, ¿no? Y no hay que confundirnos. Si hablamos de teología política, tomemos la teología política por los cuernos y no salgamos con la antropología, porque a fin de cuentas, bueno, pues, estudiamos antropología política y volvemos a Sócrates, punto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, por su excelente disertación en torno a Carl Schmitt. Ya han llegado algunas preguntas para usted. Me permito presentar al tercer y último de los conferencistas de esta tarde-noche, quien es el maestro Roberto Santillán. El maestro Roberto Sánchez es licenciado en Filosofía y maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la licenciatura en Filosofía de la UAM Iztapalapa y como profesor de Historia de la Filosofía Antigua y Moderna en el Instituto Científico, Técnico y Educativo. Entre sus líneas de investigación se encuentran la filosofía alemana moderna, del enfoque trascendental de Kant al método especulativo de Hegel, génesis del pensamiento de Karl Marx, el marxismo del siglo XX, perdón, Lukács, Gramsci y Bloch, cine y filosofía e historia en México del siglo XX. Y el día de hoy nos presenta la ponencia de la encarnación de Dios a la crítica inmanente de la sociedad, reflexiones hegelianas en torno a la religión y política. Adelante, maestro Sánchez, cuenta usted con 30 minutos para su ponencia, por favor. Muchísimas gracias, Isaac. Voy a compartir brevemente pantalla. Nada más van a ser unos pequeños apoyos visuales, más que nada, ¿no? Para mi presentación. Y bueno, dos cosas preliminares. La primera, o más bien tres. La primera es que pues no quiero quedarme atrás. La verdad es que también me gustaría dedicar esta presentación a la memoria de la doctora Carmen Rovira, quien pues lamentablemente nos ha dejado. Sé que es un poco contradictorio, ¿no? Hablar de una especialista en filosofía mexicana, hablando justamente de un pensador alemán. Pero bueno, lo hago más que nada por respeto a la gran intelectual que fue y a que tuve pues el gusto de coincidir con ella en algunas mesas temáticas, ¿no? Así que con admiración y respeto, donde quiera que esté la doctora Rovira, esto va a su memoria, ¿no? En segundo lugar, una pequeña advertencia, y es que tengo algunas pequeñas molestias de salud, entonces espero que esto no entorpezca mi presentación, ¿no? Y finalmente, que voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más sintético posible para que podamos pasar al diálogo, ¿no? Al encuentro. De hecho, voy a cronometrarme al encuentro con los colegas, con los profesores. Me gustaría escuchar sus perspectivas acerca de lo que estoy a punto de exponer, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible, también para que podamos tocar el tema de las preguntas, ¿no? Y en esta tónica quisiera adelantar un poco la tesis que yo pretendo defender esta tarde. Y es que justamente la perspectiva que Hegel tiene sobre sobre la religión, y esta es mi tesis, la postura hegeliana acerca de la religión
particularmente acerca del cristianismo y cómo lo está interpretando, nos presenta el punto de partida perfecto para aterrizar esta reflexión en una crítica inmanente a la sociedad, de la cual desde luego Karl Marx se va a hacer eco, ¿no? Esto es a grandes rasgos la cuestión que yo quiero presentar, ¿no? Así que bueno, comencemos. Y lo primero que valdría la pena decir es que difícilmente se puede negar que la religión constituye uno de los temas capitales dentro de la obra de Hegel, ¿no? Al grado en que incluso especialistas como Ramón Valls Plana han llegado a comentar o a clasificar como una tarea imposible el definir la totalidad del sistema hegeliano sin atender a su genuino interés por tratar el fenómeno religioso, ¿no? Desde luego que cuando nos encontramos con una afirmación de esta envergadura, lo primero que nosotros requerimos es una prueba que legitime dicha tesis, ¿no? Una prueba que legitime dicha proposición, ¿no? No tanto en términos de un especialista, de un estudioso de Hegel, sino en términos del propio Hegel, ¿no? Y para eso me gustaría remitirme al capítulo 7 de la fenomenología del espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque en este capítulo de la fenomenología es donde nuestro filósofo nos va a indicar que la religión se ha hecho presente en todas y cada una de las partes, en todas y cada una de las configuraciones que la obra examina, desde la conciencia hasta el espíritu, pasando por la autoconciencia y la razón, de modo que la religión aparece como una auténtica constante a lo largo de toda la exposición del texto de Hegel, aunque Hegel aclara, solo desde el punto de vista de una conciencia que se ha percatado de Dios como un objeto independiente de ella, ¿no? Es decir, que durante los capítulos precedentes de la fenomenología del espíritu, la religión se ha manifestado bajo la forma de la trascendencia, representando a Dios como una especie de substancia o entidad opuesta al mundo y a la humanidad, a los cuales parece desbordar en virtud de su naturaleza infinita y sobrenatural, siendo el mejor ejemplo de esta concepción la figura de la conciencia infeliz, ¿no? Aunque no la única, ¿no? Y justamente aquí tenemos un pequeño mapa de la fenomenología del espíritu. En todos los capítulos previos, justamente esta es la figura que domina la manifestación de la religión, ¿no? La religión se manifiesta de esta manera. Sin embargo, nos dice Hegel que una vez llegado el capítulo 7, una vez llegados al capítulo 7 de la fenomenología, es momento de exponer a la religión desde el punto de vista filosófico. Es decir, hay que exponer a la filosofía, a la religión, a través del prisma filosófico. Y en este punto es que la religión justamente va a encontrar su sentido, ya no como la representación de una figura o de un ente extramundano, ¿no? Extraño al mundo, sino que más bien la religión va a constituir una forma a través de la cual la humanidad, el espíritu, cobra conciencia de sí mismo, ¿no? Y justamente en esto es donde descansa la premisa básica de toda la filosofía de la religión hegeliana. Me permito citar brevemente a Hegel, dice, en la medida en que el espíritu se representa en la religión a él mismo, es ciertamente conciencia, y la realidad efectivamente encerrada dentro de la religión es la figura y el ropaje de su representación. Fin de cita. Esto se puede localizar en la edición crítica de las Gesammelte Werke, el tomo 9, página 365. Trato de citar a Hegel mediante la edición crítica de las Gesammelte Werke, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, en pocas palabras, lo que Hegel nos está diciendo es que lejos de tratarse de un intento por religar al ser humano con una entidad ajena al mundo, con una entidad extramundana, la religión en realidad designa desde el enfoque hegeliano una suerte de relación inmanente, o más bien una relación inmanente del espíritu, de la humanidad consigo mismo, de modo que en ella se plasman las distintas maneras en que la humanidad se comprende a sí misma, le da un sentido a su existencia y construye marcos normativos de asociación intersubjetiva. De ahí que para Hegel, al menos, la religión sea siempre una institución social, como históricamente lo ha sido, que proporciona las bases éticas para la constitución de una comunidad política y nunca, de ninguna manera, sea la religión una vivencia meramente privada e individual, ¿no? Sobre este punto pretendo comentar algunos aspectos más adelante, si es que da tiempo, ¿no? O más bien vamos a pasar por ahí, ¿no?
Pero bien, a partir de esta consideración, justamente, es que Hegel va a articular una exposición especulativa de la religión, que tiene por objetivo explorar las transiciones operadas por la humanidad desde las religiones naturales primitivas hacia la religión artística de los griegos y finalmente hacia la religión cristiana, ¿no? Sobre esto ya ha hablado el doctor Félix Hoyo de manera bastante atinada en la mesa anterior. Así que lo único que yo quiero acotar aquí es una cuestión bastante puntual, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta que para Hegel, hay que tener aquí muy en cuenta que lo especulativo en Hegel justamente debe entenderse como el proceso a través del cual el pensamiento opera, ¿no? Abarcando tres momentos fundamentales que podemos ver ilustrados en la pantalla, ¿no? Que son la universalidad, particularidad e individualidad, ¿no? La idea central es que tanto lo universal como lo particular se manifiestan inmediatamente como opuestos que entran en contradicción uno con otro, pero que en realidad se necesitan mutuamente para subsistir, ya que no pueden afirmar su identidad respectiva uno al margen del otro. Es decir, yo no puedo saber o yo no puedo tener la noción de lo universal si no tengo la noción de lo particular, ¿no? En ese sentido, la identidad de uno y otro depende de su encuentro o de su relación mutua, ¿no? El momento de la individualidad justamente consistiría en la reconciliación de ambos extremos a través de la mediación del concepto. Lo especulativo en sentido estricto es el desarrollo ni más ni menos que de los tres momentos. Lo especulativo en Hegel no se agota en uno solo de los momentos, ¿no? Sino que es la totalidad del proceso. Y esta notación resulta ciertamente pertinente en la medida en la medida en que no debemos confundir el esfuerzo de Hegel en la fenomenología y en las obras posteriores con un intento de construir una suerte de historia comparada de las religiones o una antropología o una historia de la religión, ¿no? Aunque ciertamente presta materiales bastante sugestivos para la sociología, la antropología de la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Sin tampoco negar el potencial empírico de estas ciencias sociales, ¿no? Pero eso es lo que está tratando de hacer Hegel, pensar especulativamente la religión, ¿no? Y esto no significa que la religión no tenga connotaciones históricas, desde luego que las tiene, pero el enfoque específico que Hegel está teniendo presente es la especulación, ¿no? Y en ese sentido podemos también adelantar justamente que cuando uno revisa, cuando uno entiende que este es el método que está operando detrás del pensamiento hegeliano, el auténtico y verdadero enemigo de Hegel es la unilateralidad, ¿no? Es la unilateralidad de aquellas posiciones que se quedan en lo particular o en lo universal exclusivamente, ¿no? Pero bueno, avancemos sobre esto, ¿no? Y ahora bien, dentro de la interpretación especulativa que Hegel le da a la religión, justamente el cristianismo tiene el estatus de punto de llegada debido a que para Hegel, en el seno del cristianismo, las unilateralidades que están presentes en los otros dos modelos de religiosidad, en la religión artística de los griegos y en la religión natural, ¿no? Que ya nos decía el doctor Félix Hoyo, la podemos ubicar como la religión animista de las culturas primitivas o la religión egipcia, la religión del enigma, ni más ni menos. En el cristianismo se han superado las unilateralidades que operan en ambas representaciones, ¿no? Cito brevemente a Hegel, dice, si en la primera, en la religión natural, si en la primera el espíritu está en general en la forma de la conciencia y en la segunda en la de la autoconciencia, en la tercera está en la forma de la unidad de ambas. Tiene la figura del ser en sí y para sí, y al ser representado así como es en sí y para sí, esta es la religión revelada, Offenbage Religion. Fin de la cita, esto es de la página 368 de las Gesammelte Werke. Justamente la religión más bien la relación que guarda el cristianismo respecto a las religiones natural y a la religión griega, tiene que ver con las distintas maneras en que el ser humano representa a lo divino y se relaciona con él, ¿no? Esto ya nos lo adelantaba el doctor Hoyo, justamente, y es que en lo que podemos llamar el paradigma de la religión natural encontramos la forma de la conciencia, ¿no? En esta forma de la conciencia, la humanidad identifica a lo divino con el animal o con la esencia luminosa o la planta, ¿no? Estamos hablando de una posición cercana al totemismo, ¿no? Se podría decir. Y el detalle aquí, o lo que me gustaría recalcar, es que en este punto,
la humanidad es consciente de lo divino, pero todavía con un dejo de exterioridad. Lo divino se manifiesta o se presenta como lo animal, como animalidad, ¿no? Sin embargo, en su tránsito histórico interpretado desde la postura especulativa, nosotros encontramos el paradigma opuesto o un paradigma distinto en la religión artística de los griegos, ¿no? Donde opera la forma de la autoconciencia. En la religión artística de los griegos, nosotros encontramos justamente una divinidad que se ha transformado, que se ha configurado de manera profundamente humana, ¿no? Y aquí el referente básico, por lo menos, es la poesía homérica, ¿no? Donde los dioses son tan humanos que operan de la misma manera, ¿no? Operan por pasiones, operan por motivos personales, ¿no? Lo vemos en la Ilíada. Hera detesta a los troyanos y justamente por eso hace todo lo posible para que los aqueos vayan contra los troyanos, ¿no? Atenea interviene justamente aplacando la ira de Aquiles, etcétera, etcétera, ¿no? Los dioses encuentran aquí una perspectiva profundamente mundana. Y lo llamativo del enfoque, del análisis que hace Hegel justamente de la religión artística griega precediendo al cristianismo, es que Hegel detecta en el carácter profundamente humano, artístico e histórico que tienen los dioses griegos la condición misma de su muerte. Es decir, que este carácter profundamente humano es lo que lleva a los dioses griegos a morir, ¿no? Pues basta que la civilización griega perezca, que caiga, para que la divinidad griega pierda toda su connotación divina, ¿no? Para que se vacíe de divinidad y se convierta en arte, ¿no? En este sentido es llamativa la afirmación que hace Hegel. Me parece que teniendo detrás a una tradición enorme, a Schiller, el clasicismo, a Hölderlin, desde luego, ¿no? Justamente parece ser que la muerte de los dioses como dioses es su nacimiento como mero arte, ¿no? Pero bueno, valdría la pena hablar un poquito más de esto, pero voy acercándome a lo que quiero recalcar, ¿no? Eh, Afirma realmente Hegel que solo en el cristianismo se ha consumado el objeto común de todas las religiones, ¿no? Que es la reconciliación entre Dios, lo finito, y la humanidad, lo finito mundano, gracias a la intervención de un mediador, que vendría siendo el Dios humano Cristo, lo que termina por convertir el cristianismo en la religión especulativa por excelencia, ya que a través de representaciones sensibles nos plantea lo que en lenguaje metafísico podría traducirse como la reconciliación del pensamiento, el concepto infinito con la naturaleza y el espíritu, es decir, el ser finito a través de la mediación de la idea, ¿no? Y aquí vale la pena hacer otra acotación, ¿no? Y es que para Hegel el concepto de idea debe comprenderse en un sentido muy preciso. Para Hegel, la idea, el concepto de idea está reservado para aquel concepto que se ha encarnado en el mundo, que se ha plasmado en el mundo, ¿no? Que se ha hecho mundo justamente. Y si nosotros analizamos esto más de cerca, existe una fuerte connotación cristiana, ¿no? Justamente esta imagen me parece que lo puede sintetizar en términos gráficos, ¿no? La cuestión es la siguiente. Para Hegel, en el cristianismo justamente podemos encontrar en términos metafóricos la reconciliación patente entre lo infinito, que correspondería en términos metafísicos al pensamiento y al concepto, con lo finito, ¿no? Que es la humanidad, el espíritu, ¿no? Y justamente esta reconciliación se da justamente a partir de la mediación de Cristo, ¿no? Cristo es justamente la mediación, ¿no? El momento que reconcilia ambos momentos que en un principio parecen opuestos, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, la conclusión a la que Hegel trata de aproximarnos es que no existe nada más humano y nada más mundano que la religión, en la medida en que la religión, representa a través del lenguaje alegórico, la narrativa, el arte y el culto, las distintas formas en que nos comprendemos como humanidad y nos relacionamos con la naturaleza y con nuestros semejantes. En este sentido, usando las palabras de Ernst Bloch, me permito citar, la filosofía de la religión de Hegel ha dejado de considerar a Dios, cito, como un espíritu situado más allá de las estrellas. Lo declara, por el contrario, como un espíritu en los espíritus, como el espíritu que mora en las profundidades de la subjetividad humanamente conseguida y no en una altura exterior. Fin de cita.
Esto es de sujeto a objeto, la página 295. Visto desde este enfoque, resulta mucho más fácil comprender por qué durante los últimos años de la vida de Hegel e incluso después de su muerte, su filosofía de la religión llegó a causar espanto e incomodidad entre las subjetividades más conservadoras de la época, afines desde luego al régimen del Estado prusiano, quienes no dudaban ni por un segundo en arrojar la sombra de las sospechas sobre Hegel utilizando el poco honroso para la época epíteto de panteísta. Pero no obstante, para hacer justicia tanto a Hegel como al cristianismo, habría que reconocer que no fue el filósofo alemán Hegel el primero en hacer descender a Dios de las alturas, recubriéndolo de condición humana. Como tal, esto puede considerarse un mérito netamente cristiano, como podemos ver en el Evangelio según San Juan, donde el evangelista escribe lo siguiente, refiriéndose a Jesús, ¿no? Yo soy el pan, esto en boca de Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del mundo. Fin de la cita. Esto es Juan capítulo 6, versículo 48-51. En ese sentido, más allá de tratarse de un esfuerzo panteísta, Hegel se empeña por trasladar especulativamente el dogma de la encarnación hasta sus últimas consecuencias, dando por resultado la mundanización de Dios y con ello el punto de partida para la crítica inmanente de la sociedad. El no dejar que Dios escape de nuevo hacia las alturas es en realidad el gran aporte de la filosofía hegeliana en la medida que el individuo Cristo, la alegoría de Cristo, el individuo Cristo muere en el relato bíblico para resucitar ya no como un individuo, sino para resucitar justamente dentro de la comunidad, ¿no? Me permito citar brevemente, una vez más a Hegel, dice, la muerte del hombre divino como muerte es la negatividad abstracta, el resultado inmediato del movimiento que solo termina en la universalidad natural. La muerte cesa de ser lo que de modo inmediato significa el no ser de este algo singular para transfigurarse convirtiéndose en la universalidad del espíritu que vive en su comunidad y muere y resucita diariamente en ella. Fin de la cita. Eso es página 418 de la fenomenología en las Gesammelte Werke. Desde luego que debemos aclarar que al mundanizar a Dios, y esto es lo importante, al mundanizar a Dios e impedir su retorno a las alturas, considerando que Cristo muere para renacer en la comunidad, Hegel de ningún modo va a intentar sacralizar las instituciones religiosas y mucho menos su perpetuo contubernio con los tronos europeos. El aspecto crítico revolucionario de la mundanización de Dios operada en el seno de la especulación hegeliana se revela a través de una profunda crítica a las religiones de Estado que en plena época moderna habían provocado una serie de injusticias de la mano de un extrañamiento de las instituciones públicas respecto de los ciudadanos, ¿no? Para demostrar esto, recapitulemos brevemente lo que ya hemos dicho, ¿no? Y es que para Hegel, la religión constituye el fundamento ético de toda comunidad política y en el caso del cristianismo, este funge el cristianismo como sustento del Estado moderno en la medida en que Cristo establece sus cimientos comunitarios al instituir el mandamiento del amor. De acuerdo con el Evangelio de Juan, cito, este es mi mandamiento, que no os améis ese es mi mandamiento, repito, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Fin de la cita. Esto es Juan, capítulo 15, versículos 2 a 15, ¿no? Dicho en otros términos, el mandamiento de Cristo constituye su legado, imprescindible, ¿no? Que de manera subversiva pretende transformar o pretende romper toda forma de dominación, sustituyendo la figura del amo y el esclavo por la filia en que todo cristiano debe reconocerse, ¿no? De acuerdo con Javier Picasa, cito, lo propio de esta amistad es la transparencia comunicativa, expresada aquí en un plano de palabra. Os he dado a conocer, pero abierto a todos los niveles de la vida, interpretada desde el recibir, el dar y el compartir, donde todo culmina, donde todo culmina. Fin de la cita. Esto es del Diccionario de las Tres Religiones de Javier Picasa,
de la voz amor, ¿no? Básicamente, Cristo instituye una nueva solidaridad ética basada en la amistad y el amor que propugna la igualdad de todos los seres humanos y por lo tanto su libertad como algo objetivo que rechaza toda forma de dominación o despotismo. De modo que, al menos en el seno de la comunidad ética cristiana, no existe o no debe de existir subordinación alguna de lo particular, el individuo, a lo universal, la comunidad, ni a la inversa, sino una reconciliación entre los dos en el seno del amor filial. No obstante, Hegel reconoce, y esto es lo importante, Hegel reconoce que la única manera de convertir esta idea ética, que es la herencia del cristianismo, la herencia revolucionaria o crítica del cristianismo, la única manera de convertir esto en una realidad efectiva es a través de la institución del Estado, donde la nueva solidaridad que instituye el cristianismo cobra una dimensión jurídico-política por medio de las leyes, ¿no? Y dice Hegel respecto al Estado, ¿no? El Estado es la realidad efectiva de la libertad concreta. Por su parte, la libertad concreta consiste en que la individualidad personal y sus intereses particulares, por un lado, tengan su total desarrollo y el reconocimiento de su derecho, y por el otro se conviertan por sí mismos en interés de lo universal, al que reconozcan con su saber y su voluntad como su propio espíritu sustancial y tomen como fin último de su actividad. De este modo, lo universal no se cumple, no tiene validez sin el interés, el saber y el querer particular, ni el individuo vive meramente para estos últimos como una persona privada sin querer al mismo tiempo lo universal y tener una actividad consciente de su finalidad. Fin de la cita. Esto es del parágrafo 260 de la filosofía del derecho, ¿no? Me quedan unos 8 minutos, así que voy a ir redondeando esto. Lo primero que habría que acotar sobre esta concepción o sobre la perspectiva que tiene Hegel sobre el Estado es que ha habido múltiples malentendidos justamente por leer la perspectiva o el proyecto político de Hegel al margen de su perspectiva de la religión, ¿no? En este caso, lo que Hegel está diciéndonos no es que el Estado que nosotros conocemos hoy y padecemos hoy como una herramienta o como una maquinaria burocrática, hiperburocratizada, que solapa las injusticias de una cúpula de políticos y de banqueros a nivel mundial, esté completamente legitimada sobre una voluntad divina. Para nada. La perspectiva de Hegel no se dirige a fundamentar una teocracia ni una sacralización del Estado, sino que por el contrario, el Estado tiene como misión fundamental volver efectivos a través de principios de justicia, a través de normas jurídicas, a través de leyes, los principios de solidaridad ética que el cristianismo pone sobre la mesa, ¿no? Pero que desafortunadamente el cristianismo no alcanza a cumplir por su carácter meramente subjetivo, ¿no? Por su carácter meramente ético, ¿no? En ese sentido, lo que Hegel nos está planteando no es que el Estado moderno ya se haya realizado desde esta postura, que el Estado no significa que el Estado moderno ya esté garantizando tanto el bien del individuo como del cuerpo social, sino que más bien esa es el gran reto que se le impone al Estado moderno, porque esa es una realidad que no se ha alcanzado todavía, ¿no? Es el gran reto del Estado moderno poder constituirse de esa manera. Y esto tiene sentido si consideramos que esta postura está emergiendo de la pluma de un intelectual que vivió desde su juventud el drama de una Alemania que estuvo dominada por las religiones de Estado. Me quedan 5 minutos, voy cerrando. En ese sentido, lo que Hegel está planteándonos a grandes rasgos es una crítica a todas aquellas formas de dominación en las cuales el Estado, lo político y lo público, termina siendo subordinado por fuerzas subjetivas, ¿no? Por poderes privados, ¿no? En el caso de Hegel eran las religiones, y en nuestro caso es justamente el embate del gran capital. Para ir terminando, me gustaría apuntar una cuestión que es importante tener presente en todo momento, y es que hay que decirlo. Nuestro mundo, el mundo de hoy en día, es un mundo de capitalismo desenfrenado. Hoy en día, el otrora gran Leviatán, el otrora gran y poderoso Leviatán,
Leviatán ha sido domesticado y devorado por las fuerzas del capital, un monstruo que ha terminado por borrar, por anular toda forma de control estatal y toda forma de control político en virtud de que se ha logrado globalizar, mientras que el Estado ha permanecido todavía dentro de una lógica un tanto local, ¿no? En ese sentido, Hegel, ante los embates ideológicos de una nueva burguesía financiera, ¿no? Como el infame Elon Musk, ¿no? Que promete y promueve golpes de Estado en nuestra América. En ese sentido, la importancia o lo importante de volver a Hegel es que justamente su concepto de Estado nos da herramientas, nos permite comprender o nos permite o nos invita, más bien nos invita a pensar y a actuar en defensa de lo político. Y para ir cerrando, me gustaría contrastar dos fragmentos, ¿no? Una vez más, uno de la filosofía del derecho, del parágrafo 270, donde Hegel critica directamente a las religiones de Estado, ¿no? Que proponen una agenda específica a los estados que está muy lejos de realizar el ideal, ¿no? O la labor del Estado moderno, ¿no? Que es velar tanto por el bien del individuo como por el bien del Estado, ¿no? Y el fragmento dice lo siguiente: en una religión, dentro de una religión pública, lo objetivo y universal, las leyes, en vez de ser consideradas como algo válido y existente, adquieren un carácter negativo frente a aquella forma que recubre todo lo determinado y precisamente por eso deviene subjetiva. Para la conducta del hombre se desprende la siguiente consecuencia: para el justo no hay ninguna ley. Sed piadoso y podéis hacer lo que queráis, o os podéis entregar a la pasión y a la arbitrariedad y remitir a los que de esta manera sufren la injusticia al consuelo y la esperanza de la religión, o peor aún, rechazarlos y considerarlos por irreligiosos. Fin de la cita. Justamente es esto, ¿no? Dentro de una religión de Estado, las injusticias, la religión tiende a encubrir las injusticias, ¿no? Y por eso justamente la crítica de la política era al mismo tiempo la crítica de la religión. Y más tarde justamente Marx escribirá lo siguiente, ¿no? La tarea de la historia consiste pues, una vez que ha desaparecido el más allá de la verdad, en averiguar la verdad del más acá. Y en primer término, la tarea de la filosofía que se halla al servicio de la historia consiste una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar la autoenajenación de sus formas no santas. La crítica del cielo se convierte con ello en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. Fin de la cita. Esto es justamente de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho, ¿no? Con esto cierro únicamente mencionándolo. En ese sentido, lo que Hegel nos está planteando, justamente desde el concepto de Dios que él expone en la fenomenología hasta su aterrizaje en la filosofía del derecho, está muy lejos de ser una sacralización de lo dado o del Estado como maquinaria hiperburocratizada. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Santillán, por su excelente participación el día de hoy. Voy a dar paso a la lectura de las preguntas y por favor, si alguien tiene alguna pregunta para la ponencia del maestro Sánchez Santillán, la pueda formular en lo que termino de leer porque nos queda relativamente poco tiempo para ello. Hay dos preguntas dirigidas a nuestro primer ponente. La primera viene de Hugo Olivares, quien pregunta: para los modernos, ¿cuál sería la base epistemológica para fundamentar el secularismo? Leo de una vez la segunda pregunta, que es dirigida para el mismo maestro Martínez. Dice, la formula Eduardo Sarmiento Gutiérrez, dice: aunque la laicidad es un neologismo francés referido a la educación, me parece que laicismo y secularismo son dos conceptos que suelen perderse o confundirse, quizás por sus raíces y progreso histórico. Como conceptos fundamentales de la filosofía moderna, ¿hay criterios de demarcación de estos conceptos? Después de leer a Blumenberg, me da la impresión de que esta respuesta se puede desvelar a partir de la diferenciación de las diferentes tradiciones filosóficas de la modernidad, las triunfantes y las olvidadas. Laicismo, ¿se puede vincular más con el devenir de la iglesia? Sí, esas serían las preguntas para el maestro. Perdón, ¿se puede vincular más con el devenir de la iglesia en Occidente?
Esas serían las dos preguntas para el maestro Martínez. Por favor. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de, de responder a lo más conciso posible. A ver, sí, en efecto, y voy a vincular las dos preguntas porque me parece que tienen mucho que ver. En español, y al igual que en francés, podemos distinguir el concepto, por ejemplo, de secularización, secularidad y secularismo. Al igual que en francés, aparte de estos términos, también existe el tema de la laïcité, la laicidad y el laicismo, ¿no? Sí, como lo menciona Eduardo, el concepto de laicidad es un término que surge de la experiencia política específicamente francesa, sobre todo en la cuestión de Napoleón y los concordatos de 1801, y que, y bueno, y obviamente con el tema también de la Revolución Francesa, y que en efecto en muchos, en algunos tratados sobre sociología de la religión que tocan el tema de la secularización, sobre todo sociología de la religión de los 60s y los 70s, pues parecen como que se diluyen semánticamente, ¿no? Como que parece mentar, o por lo menos parece mentar cosas muy parecidas. Actualmente, eh, sobre todo la sociología de la religión anglosajona, eh, tiende a dar una connotación negativa a la cuestión del secularismo. Ellos no usan laicidad o laicismo, sino más bien secularismo, eh, como esta actitud um, activamente negativa hacia la religión. Es decir, no solamente es una cuestión de separación de ámbitos, de reducir las creencias religiosas al ámbito privado y el ámbito público, pues, digámoslo así, expurgado de todas estas cuestiones, sino quieren inventar un proceso activo de desaparición de la religión, ¿no? Es decir, la religión sería algo así como algo indeseable en el mundo moderno. Em, y, eh, y la cuestión de Blumenbach me parece es interesante porque Blumenbach, y lo advierte al principio de la legitimidad de la Edad Moderna, no se... su crítica al concepto de secularización no es al concepto de secularización entendido muy en general, sino un uso específico. Es decir, él dice, si por secularización se entiende simplemente la separación de la iglesia y Estado, o de qué grado la religión ha dejado más o menos de ser determinante en la esfera pública, dice, bueno, con eso no me meto, dice, eso, pues está bien, no tengo nada contra eso. Contra lo que él sí está, es la utilización de este concepto para mentar un proceso de transferencia de contenidos conceptuales entre la Edad Media cristiana, específicamente cristiana, y la modernidad occidental. Sí, para él, esto no da, la secularización utilizada así, no da cuenta de la especificidad de la modernidad. Para Blumenberg, lo que da la especificidad de la edad moderna, y esto sin duda es discutible y es debatible, pero sin duda es interesante, es que lo que determina su especificidad es la cuestión de la autoafirmación humana a través de la rehabilitación de la curiosidad teórica, es decir, de la ciencia moderna, frente a lo que él denomina absolutismo teológico. Es decir, el absolutismo teológico al que se refiere es el que, sobre todo en la teología tardomedieval, sobre todo con Guillermo de Ockham, el Dios de la teología cristiana es concebido con una potencia infinita, con una potencia absoluta, ya no solamente una potencia ordenada, como lo va a sostener Santo Tomás, sino sobre todo con una potencia absoluta en el sentido de que Dios
es tan omnipotente que incluso no está sometido a ningún tipo de directriz que le permita determinar la creación de algo. O sea, es decir, es libertad absoluta, es potencia absoluta, y entonces no hay ningún criterio que le constriña a crear tal o cual mundo. Según Blumenberg, esto posibilitó que conceptualmente los seres humanos en este tránsito muy evanescente que él llama umbrales de época, el mundo quedara pues en la indigencia total, porque pues si Dios no tiene directrices algunas, pues es un Dios que está desvinculado totalmente de su obra. El estar desvinculado totalmente de su obra, el mundo recupera, o más bien, emerge con esta característica de pura contingencia. Dios es tan omnipotente que pues no tiene ningún sentido estar más elucubrando sobre él, porque al final de cuentas pues está desvinculado de su obra. Y entonces esto fue uno de los elementos para Blumenberg que abrió las puertas a la extremada rehabilitación de la ciencia moderna y de la curiosidad teórica. Y ¿cuáles son la base epistemológica para fundamental del secularismo? Otra vez, habría que distinguir otra vez secularismo como esta actitud de liquidación. De hecho, Jean-Claude Monod, uno de los autores que he citado, hace esta distinción de secularización como transferencia, que es a la que me he referido, y secularización como liquidación, ¿no? Yo creo que la discusión actual en filosofía y también en sociología es que la cuestión del secularismo debe ser algo que debe ser combatido, porque, por ejemplo, como dice Jürgen Habermas, es deseable que la esfera, que el Estado se secularice, dice, es algo aceptable, digo, Habermas habla de una perspectiva liberal, democrática, etcétera, pero no la sociedad no puede secularizarse, si se seculariza la sociedad, pues no viviríamos, él sostiene, en una sociedad democrática, porque es algo así como exigirle a todos a los ciudadanos que abandonen sus creencias religiosas. Dice, pues es un despropósito en sociedades democráticas liberales, ¿no? Y sí, el laicismo sobre el devenir de la Iglesia de Occidente, sí, es este proceso que llamamos secularización o en su acepción de laicismo, etcétera, o laicidad, a mi juicio, hay quien ha querido ver este proceso también en ámbitos fuera de Occidente. Yo tendría mis dudas. Yo creo que sí es así como se entiende, es un proceso exclusivo de la modernidad, pero bueno, eso es un debate larguísimo que aquí no hay tiempo para desarrollar. Espero haber respondido un poco a sus preguntas. Muchas gracias, maestro Martínez. Tenemos una última pregunta dirigida para el doctor Velázquez. Y dice, hoy en día son muchos y muchas personas religiosas, progresistas y defensores de los derechos humanos quienes están al frente de la lucha en contra del despojo y la violencia del Estado, migración, megaproyectos de desarrollo, etc. ¿Será esa la praxis concreta la que podemos entender bajo la idea de cristianismo primitivo? Es decir, otra idea de comunidad que guarda ciertos referentes de esa cristiandad, pero también habrá de transparentar la idea de comunidad fuera de esa cristiandad. ¿Cómo se construye la idea de comunidad desde nuestra América? Adelante, doctor Velázquez, por favor. Gracias por la pregunta, Eduardo. Podemos discutir, podemos hablar bastante sobre el tema, sobre todo porque hay un giro importante que más que ser una novedad es un recurso, el problema de la decolonización, que si hablamos de la decolonización, pues bueno, también yo creo que interviene pues todo el colonialismo religioso que tenemos en mente, ¿no? Y esto yo creo que va a estar más difícil que una simple, digámoslo de esta manera, una simple ruptura epistemológica,
pues lo acabamos de ver que lo que ocurre, pues gracias a esa ciencia y esas epistemologías, pues nos fuimos a vacunar. Yo creo que aquí hay un problema muy serio que se está politizando y que detrás de ello se solapa una teología de la salvación, que tiene mucho que ver desde mi punto de vista con una problemática o con muchas problemáticas, porque no dicen abiertamente que es una teología de la salvación, ¿no? Es decir, esta idea de salvación, pues decimos, pues los que somos ateos no tenemos alma, o sea, no me interesa que salve mi alma, no la tengo, al menos si alguien la tiene, pues que me la muestre. ¿No? Entonces, esto es pero estamos hablando de estos grupos que emergen, pues yo decía hace un momento, en mi intervención, decía, pues antes hablaban del proletariado, ¿y dónde quedó? No, pues ya se murió el sujeto, y de repente me saca 100 sujetos, 100 tipos de comunidad o de un nuevo orden, ¿no? Y dentro de toda la confusión que puso la moda de la posmodernidad, pues, que se junta con el neoliberalismo, y de eso que hablaban en otra mesa, ¿no? El nihilismo, pues bueno, ¿de dónde viene esto? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos son muchísimos problemas, pero que sin embargo están calando hondo. Ahora, si hablamos de una comunidad ideal del pasado, ¿no? Podemos hablar incluso de los antiguos mexicanos, antes de la llegada de los españoles o de Occidente, pero pues también es una lectura muy parcial, ¿no? Que si te metes en esto en algún cierto lugar te linchan, ¿no? Porque no puedes hablar, porque estamos hablando de esa dicotomía, ¿no? De ese maniqueísmo, los buenos contra los malos, y llegaron los malos, ¿no? Y hay que tumbar los monumentos. Bueno, ¿para qué quieren tumbar el monumento a Colón? ¿No? Es un testimonio histórico, es documento. Un humanista dice, este es un documento, respétalo. Si no respetamos, pues vamos a empezar a decir, bueno, ¿y por qué no tumbamos la catedral, la Villa de Guadalupe? ¿No? Entonces, porque están hablando de ese tipo de comunidades, así como comunidades puras, que yo creo que nunca fue una comunidad muy pura el cristianismo primitivo, sobre todo porque uno tiene que pensar, bueno, cómo se dio el proceso de, digamos, de hegemonía en la construcción del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Pues no es otra cosa que el traslado de Roma, del Imperio Romano, de las instituciones romanas, al mundo cristiano, feudal. Y esto, pues, es lo que estaremos diciendo. Ahora, si me hablas de un cristianismo primitivo, en ese sentido, ¿cómo vemos ese cristianismo, esa comunidad? ¿No? Pues bueno, era la asamblea, donde se discutía, y que algunas experiencias históricas, los pilgrims, por ejemplo, otras comunidades han tratado de rescatar esto, pero aquí lo que entiendo del problema, que la otra vez incluso comenté con Dussel, ¿no? Nos están vendiendo a una idea de cristiandad en donde me separas a Jesús de Cristo, es decir, de lo que sería la Iglesia Católica, el cristianismo. Más o menos como me separas a Marx de Lenin, porque hoy hay un marxista decente que no dice, yo no me llevo con Lenin. Bueno, pues lea a Lenin, pónganse a estudiar el leninismo, porque aquí lo que decimos, lo que sería justamente, bueno, que es ese humanismo marxista, pues es el pacifismo, ¿no? Pero viene la leyenda negra, como la leyenda negra del Imperio Español, o de los españoles, la leyenda negra de que los del Mediterráneo no piensan, ¿no? Todas esas cosas que son muy confusas en filosofía, y siguen mucho los estudiantes, ¿no? No es que no hay filósofos latinoamericanos, no hay filosofía en México, no hay filosofía. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, bueno, si me separas eso, incluso los propios posmodernos lo decían, ¿no? Foucault presumía que fue Nietzsche quien lo salvó de Marx. Y Derrida decía, pues bueno, a mí lo que me pasa es que yo soy marxista, pero no sigo la teología de Marx. Entonces, ¿qué sigues? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el problema? Que se hablaba en un momento de continuidad en la historia, ¿no? O sea, la historia sí realmente se paró después de Hegel o siguió la historia, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría mucho. Y desarrollo, hay un problema de la gran discusión, lo que no se discute desde mi punto de vista
con respecto a lo que será la decolonización, es el problema del desarrollo. ¿Cómo nos desarrollamos? Si yo reniego a la epistemología y la gran experiencia que encuentro, o la gran lección, pues yo encuentro la gran lección en China. Nunca plantearon una ruptura epistemológica. Plantearon cómo absorbemos la ciencia y la tecnología de Occidente y nos desarrollamos. También lo hizo Vietnam. Y nosotros sufrimos con nuestros modelos de desarrollo. Si nos vamos con los franceses, si nos vamos con los alemanes, si nos vamos con los americanos, sufrimos en eso. Tenemos que aprender el desarrollo y tenemos que plantear un proyecto realmente importante de desarrollo de tecnología, ¿no? Pero bueno, esto es difícil porque entendemos qué está pasando. Yo por eso hablaba de la verdadera, lo que a un marxista le interesa, desde mi punto de vista, lo que interesa al marxismo es la 4T. Y la 4T entiendo la cuarta transformación histórica de la ciencia y la tecnología, que ya la tenemos metida en la vida. Ya está. Las consecuencias que vamos a tener van a ser garrafales. Por muchísimas razones, las grandes, lo que se nos viene encima, si no lo analizamos, si no lo enfrentamos más seriamente, va a ser eso. Y esto justamente tiene que ver mucho con muchos problemas, ¿no? El problema de la técnica. Y aquí sí acepto muchas cosas de Heidegger. Aquí sí, ¿no? No podemos hacer esa ruptura, si no, no es que todo lo que nos viene de Occidente es malo. No. Yo, uno diría, bueno, ¿ya te vacunaste? Pues sí, bueno, pues no estés dando lata. ¿No? Eso es ese conocimiento y esa sabiduría. ¿Quién hizo la vacuna? Fueron muchos. Fue la especie, ese es el marxismo. El conocimiento, la transmisión, es la herencia humana que tenemos a través de los siglos, desde que se bajaron de los árboles los seres humanos, hasta nuestros días. Pero pues ella hablaba de ese liberalismo que promueve mucho lo político para estarnos enfrentando entre nosotros. ¿Quiénes somos mejores? Pues nosotros colaboramos todos, como equipos. La manera que ser un equipo, no una fraternidad universal que todos nos queremos, nos abrazamos. No, tiene que ser un equipo humano donde realmente un problemón como este se pueda resolver. Pero sin embargo, lo que hablan mucho de la acumulación capitalista, y yo insisto mucho en una cuestión, el tema de nuestro tiempo es el imperialismo, pero es un tema que han abandonado, ¿no? Hablamos de globalización, hablamos de otras cosas, ¿no? La globalización, del mercado, estamos en contra del capital, pues sí, pero bueno, ¿en qué es lo que significaría entonces, en ese sentido, un humanismo? Lo que yo tengo, y los invitaría a muchos de ustedes si quieren participar, es la idea de que rescatemos al marxismo olvidado. Porque uno de los problemas que se tuvo dentro de la tradición marxista fue justamente que llegó una persona como el Tusser y sus seguidores, y pues empezaron a hablar que la ciencia, la epistemología, yo daba cursos de epistemología. ¿Saben qué me pasó? Me aburrí. Que si el objeto y que el sujeto, y ¿qué es esto? ¿No? Entonces, mejor digo, vas a tratar de pensar de otra manera, ¿no? Lo que le digo a mis alumnos, yo fui muy hegeliano y dije un momento, ya, ¿no? Y hago una ironía siempre, ¿no? Que se está enseñando español Hegel, Hegel español. Lo mismo con Heidegger, ¿no? Cuando se da la disolución del hegelianismo y pasemos a la praxis, ¿no? O alguna alumna que me decía, estoy leyendo la lógica de Hegel para entrar al capital. Bueno, está bien, si vas a seguir las lecciones de Lenin, está bien. Pero bueno, aquí lo que se estaría planteando es la comunidad latinoamericana, ¿no? ¿Por qué se generan todos estos conflictos? Sabemos que quién está la mano negra. ¿Quién es la mano negra? ¿Dónde está la mano negra, no? Ese imperialismo que, pues, ¿cómo lo tratamos? No nos podemos enfrentar a ello, ¿no? Seguramente si empezamos lo que yo pienso es una cosa que espero que algún día nunca se cumpla, ¿no? Sabemos que el imperio y los imperios, de la manera en que viven es con la guerra. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué hicieron en las últimas guerras? ¿No? Afganistán, Irak, Siria, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Pues fueron siempre subjetivizarte, que en vez de decir vamos a hacer una cosa porque no estamos bombardeando Siria con drones o con misiles, ¿no? Que no estemos bombardeando así, estamos preocupados por otras cosas, ¿no?
como por ejemplo la transferencia de los sentimientos a los animalitos. Yo los quiero mucho a los animalitos, ¿no? O esta cosa de no tener hijos. Ahora, se nos viene un problemón, ¿eh? Se nos viene un problemón aquí en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente estamos teniendo mayor población adulta que niños que estén de recién nacidos a 5 años. Y veamos la lección de los chinos, cuando dijeron esta cosa de un solo hijo. Dijeron, no, ya mejor pónganse a producir más, ¿no? O sea, piensen lo que está pasando. O sea, pensemos, ¿no? Y estas cosas pues está afectando esto. Y ahí, en todo caso, bueno, aquí lo que hablaríamos también, una cosa que nos interesa o me preocupa es el problema de las teologías, ¿no? Yo les Doctor, menciono, disculpe que sí, lo interrumpa, termino. pero me están indicando acá que ya tenemos que ir cerrando. Bueno, sí, termino con este problema de las teologías, ¿no? Yo creo que dentro de la historia incluso la Iglesia Católica hay varias teologías. Yo les menciono, Hegel no era mariano. Hegel era luterano, ¿no? Era antitrinitario, que haga sus famosas dialéctica en base a sus 3 figuras, pues bueno, también no me puede explicar por qué, pero yo preguntaba, ¿quién murió? ¿No? Y cómo se subsume todo en un proceso y una institución como la Iglesia. Pues está la eclesiología, está la teología de Cristo. O sea, yo creo que también habría que hacer una división de esto y otras mesas como, bueno, ¿qué teología es la que puede seguir? Pero llegamos a un problema que puede parecer, si la teología es la razón de Dios por sí mismo, pues efectivamente nunca vamos a hacer teología. Lo que vamos a hacer es comprender el fenómeno y todo lo que vamos a agregarle a Dios, todos sus atributos. Pero recuerden un problema fundamental, ¿no? El ser no se define por sus atributos, se define por el ser mismo. Gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. También agradezco mucho al maestro Alberto Martínez, al maestro Roberto Sánchez Santillán, quien junto con el doctor Francisco Piñón son los coordinadores de este eje temático de filosofía de la religión. Les invito a que sigan este eje temático del Congreso Internacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica Mexicana, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. Y pues condivido dedicar esta reunión, este congreso a la doctora Carmen Rovira, una pionera en el pensamiento mexicano. Muchísimas gracias a todos por su atención y por sus preguntas. Pues vamos a dar por concluida esta sesión, dado que ya se tiene que empezar la siguiente. Muchísimas gracias y excelente noche a todos.